tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, comunidad. Bienvenidos a una nueva edición de los seminarios web de Alumni UDEP, la oficina de graduados de la Universidad de Piura. Mi nombre es Roger Treyes Carrión, soy director de Alumni, soy egresado UDEP y quiero enviarles un afectuoso saludo en nombre de la Universidad de Piura. En esta oportunidad tenemos un expositor de lujo. Estamos contentos también que sea de la casa, que sea un Alumni UDEP, egresado de nuestra casa de estudios. Nos acompaña Edwin Vegas Torres. Edwin es director de operaciones en Cálida. Nos acompaña en esta oportunidad con un webinar titulado Innovar para Transformar. Voy a hablarles un poco acerca de la experiencia de Edwin. Sin lugar a dudas, un orgullo para nuestra casa de estudios. Edwin es ingeniero mecánico eléctrico por la Universidad de Piura, con un MBA por la Universidad del Pacífico. Cuenta con experiencia, amplia experiencia, en el sector de generación eléctrica y con 19 años de experiencia en distribución de gas natural por red de ductos. Actualmente se desempeña como director de operaciones de Cálida Gas Natural de Lima y Callao. Es un mentor de nuestra comunidad, es egresado UDEP y estamos esta noche con él y con el webinar Innovar para Transformar. Edwin, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con Alumni, con la comunidad de graduados, de amigos también, de la universidad, de alumnos, profesores. Adelante. Gracias. Gracias, Roger, por la invitación, por la presentación. De verdad, para mí es un honor estar aquí y poder compartir algo de la experiencia, de lo aprendido en estos años. Me presento un poquito más por el lado personal. Soy Edwin Vegas, piurano, el segundo de 5 hermanos. Tengo 48 años, soy casado, tengo 4 hijos. Egresado de la Universidad de Piura en el 97, termino la carrera, me vengo a practicar a Lima ese mismo año y comienzo como practicante en GMI, Graña y Montero Ingenieros Consultores, ¿no? Ahí estoy un año y se me presenta la oportunidad de ir hacia el sur, a Hilo, a una empresa de generación eléctrica que en ese tiempo se denominaba Enersur y hoy es Engie Energy, ¿no? Estuve por allá 5 años y el grupo Suez Energy, que era en ese tiempo el dueño de Enersur, compra lo que hoy es Cálida, ¿no? En su momento no era el nombre comercial, es Cálida, pero comienza con su razón social como Gas Natural de Lima y Callao, ¿no? Y es así como a partir del 2003 vengo a Cálida, ¿no? Les presento también Cálida para que entiendan y tengan para los que no la conocen, sepan quiénes somos. Cálida es la concesionaria del servicio de distribución de gas natural por red de ductos para todo el departamento de Lima y Callao, ¿no? Nosotros tenemos un contrato con el Estado por 33 años que vence el 2033. Y tenemos la opción de prórroga por 3 periodos más de 10 años, ¿no? Es un negocio regulado, es una industria regulada y como tenemos la exclusividad dentro del departamento de Lima y la provincia constitucional del Callao, también se le denomina como un monopolio regulado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la exclusividad en esta área, pero que no podemos poner en el servicio regulado, y eso es importante que lo tengan presente, cualquier precio, ¿no? No podemos cobrar cualquier tarifa, no. Tenemos un organismo que es la Gerencia Junta de Regulación Tarifaria de los INERMIN, quien determina con base en un plan de inversiones qué tarifa aplica y este periodo tarifario se realiza cada 4 años, ¿no? Entonces, esa es Cálida. Hoy, en el 2022, en agosto, ya tenemos cerca de 1.400.000 clientes, ¿no? Entre residenciales, comerciales, industrias, generadores eléctricos y estaciones de servicio de GNB. Nosotros decimos que beneficiamos, ¿no?, a cerca de 5 millones
de personas en la concesión que tenemos, porque por un ratio que hay por familia que se conecta al servicio, más o menos son cuatro personas, y esto da un poco más de 5 millones de beneficiados con el servicio del gas natural. ¿Sí? Esto como preámbulo. Ahorita paso ya a compartir la presentación que he preparado para que nos sirva de guía. Y a ver, ahí está, creo que ya está ahí en modo presentación. Y el tema es innovar para transformar, que he tratado de aplicar el tema de innovación a la realidad de Cálida, o la historia de Cálida, ¿sí? Tanto Cálida como empresa, como a sus personas, y también hablar parte de mi experiencia, ¿no? Yo vengo a Cálida en el 2003, cuando estaba en construcción el primer proyecto, y me he desarrollado en Cálida en ingreso ese año como ingeniero de proyectos, y a partir del 2017 tengo la oportunidad de ser director de operaciones, ¿no? Comenzamos. Entonces, Cálida inicia operación comercial, y aquí se puede ver la inauguración el 20 de agosto, justo estamos cerca de cumplir un año más, del 2004. Inicia la operación comercial con la presencia del presidente y los principales directivos de Cálida y del gobierno de ese momento, ¿no? ¿En qué consistía el proyecto de la red principal de distribución de Cálida? Consistía en instalar infraestructura, que es una estación de regulación de presión, que es el equivalente a unos equipos donde se tienen válvulas, reguladores, medidores de gas, filtros, que acondicionan el gas que recibimos del transportista, y a través de un ducto que va desde Lurín hasta Ventanilla, se puede entregar gas a los distintos clientes que en ese momento firmaron contrato, ¿no? Entonces, esta red principal consistía en 60 kilómetros más o menos, que atravesaban todo Lima, desde Lurín, como digo, hasta Ventanilla, en una tubería de acero de 20 pulgadas, perdón, que va, todo esto es por red de ductos, que va enterrado, ¿no? Se hacen zanjas en las vías, y se instalan las tuberías cumpliendo una normativa internacional que es el ADME B318, ¿no? Entonces, así comienza el desarrollo del sistema de distribución en el 2004, donde los principales equipos, pues como digo, es la estación o el city gate, que es donde se recibe el gas del transportista, el ducto de 20 pulgadas que atraviesa todo Lima, y ramales de derivación para unas estaciones de regulación de presión, que son el equivalentes a transformadores eléctricos. Si queremos verlo esto como un símil de un sistema eléctrico, pues las estaciones de regulación son como un transformador donde ingresa un nivel de tensión y sale otro. En el caso de las estaciones de regulación, ingresa el gas a un nivel de presión y salimos con otro nivel para poder entregar el gas dependiendo, ¿no? Industrias, casas, comercios. Y es así como comienza el sistema de distribución de Cálida. Importante que tengan estos números, ¿no? 60 kilómetros de tubería de 20, más otros 20 kilómetros de diámetros entre 10, 8 o 6 pulgadas, da un total de 80 kilómetros y 11 clientes iniciales. Y ese es el inicio de Cálida de la distribución del gas en el Perú, ¿no? A partir de ese momento se comienza pues a construir, a expandir el sistema de distribución, ¿no? Se tiene ya la tubería matriz, que es esta red principal, y de esa hay que sacar tuberías de diámetros menores que vayan a lo largo de calles y avenidas en este caso del departamento de Lima, hacia lugares donde se instalen estaciones de regulación de presión y se pueda entregar el gas, en este caso, a otros clientes, ¿no? Y es así como se comienza a construir gasoductos en acero inicialmente para
llevarle el gas a las principales industrias. Tenemos ahí la ventaja de que en Lima una gran concentración de industrias, que es más o menos el 40% o 50% de todas las industrias del Perú, ¿no? Que representa. Y también tenemos centrales de generación eléctrica que están hoy por hoy generando con más o menos el 40% de la energía que requiere todo el Perú. Y comenzamos pues a desarrollar el sistema de distribución. En los primeros años, a partir del 2005, comenzamos a hacer algunos kilómetros de polietileno. Estamos hablando de 20, 30 kilómetros de polietileno y conectando a algunos clientes residenciales, ¿no? Hablamos de 1000 clientes en un año. Y así comenzamos a generar, a seguir el desarrollo, el crecimiento del sistema de distribución, ¿no? Para eso, ¿qué? Se requería pues conseguir espacios en la vía pública, instalar estas estaciones de regulación de presión y año a año vamos incrementando esa curva de penetración, de masificación, ¿no? del servicio. Claro, el entorno era complicado. ¿Por qué? Porque teníamos un servicio de distribución de gas que nadie conocía, no había una cultura, ¿no? de lo que era el gas natural, porque veníamos acostumbrados al uso del GLP en balones, y pues era algo natural, era algo que las personas consideraban seguro y que se sentían cómodos con ese servicio. Entonces, el entrar con el servicio del gas natural nos tocó y nos costó muchísimo en los primeros años, pues, cambiar esa cultura de que podía ser más peligroso y educar a las personas para que puedan conectarse al servicio, ¿no? Más allá de las ventajas económicas, el gas natural es el combustible mucho más seguro que cualquier otro. ¿Por qué? Porque tiene un peso menor que el aire. Entonces ante fugas el gas natural se disipa rápidamente en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, una diferencia grande o notoria con el GLP. El GLP es más pesado que el aire y cuando hay fugas el GLP se va hacia el suelo, ¿no? Se asienta, le dicen el gas rastrero porque se va hacia las partes bajas. El gas natural no, el gas natural se va hacia las partes altas por el poco peso que tiene, y de acuerdo a las normativas que aplicamos para poder instalar el gas dentro de las casas, industrias, comercios, hay ventilaciones que exige la norma y por lo cual hace que el gas pueda evacuar fácilmente de los recintos, de los ambientes. Entonces, eso nos costó muchísimo al inicio, y a lo largo de los años, hablo de 2005, 6, 7, fuimos incrementando esa curva de penetración de redes y de conexión de clientes, y llegamos, que ahí es donde quiero contar la historia de cómo el innovar transformó a Cálida, ¿no? Entonces, llegamos ya, ahorita les doy los números del 2016, que es con todos esos años de haber trabajado y haber instalado redes. Ya estamos en el 2016 con más o menos 5.000 kilómetros de redes de polietileno, ¿sí? No están escuchando mal. 5.000 kilómetros es casi la distancia que hay de Tumbes a Tacna 2 veces, más o menos, ¿sí? 5.000 kilómetros ya teníamos en el 2016 instalados. Cerca de 500.000 clientes residenciales. O sea, podemos decir que hubo un crecimiento importante a lo largo de esos años. En tuberías de acero, más o menos 300 kilómetros. Los kilómetros para estos sistemas de acero no son no tienen tanta longitud como los de polietileno, porque el material de polietileno, eso no lo expliqué, para llegar a las casas se utiliza un material el plástico, que es el polietileno, ¿no? Que son unas tuberías mucho más flexibles y que la presión con la que llegamos a la casa es menor, con lo cual es suficiente con un material plástico para poder llegar hacia las casas. En la vía pública, más o menos
nosotros, el gas está a una presión de 5 bares, y después para entrar a la casa, antes de entrar hay un gabinete como el medidor de luz, donde le bajamos mucho más la presión y ahí medimos el consumo, ¿sí? El consumo del gas se mide en línea y se factura hacia fin de mes, ¿no? Entonces, la presión dentro de las casas, para que lo tengan, es 23 milibares, o sea, es pequeñísima la presión de gas natural que entra hacia las casas, y con lo cual, como explicaba antes, ante algún evento de fuga o esto, el gas se disipa rápidamente dentro de los ambientes donde se encuentra. Entonces, ya estamos en el 2016 con esta cantidad de clientes, y uno puede decir, sí, pues nosotros teníamos como objetivo en ese tiempo cumplir con lo que la regulación nos mandaba, ¿no? Con lo que los compromisos que asumíamos de inversión y de conexión de clientes de acuerdo a nuestro contrato que teníamos con el Estado regulado. Y llegamos ya al nivel que como empresa habíamos estimado, ¿no? 2016. Entonces, uno puede decir ahí, listo, me quedo, ya estoy en mi zona de confort, ya conseguí conectar 100,000 clientes al año, que era la meta que nos habíamos propuesto como parte de los objetivos de la compañía y de los compromisos con el Estado. Entonces, listo, uno puede decir, ya llegué ahí, cumplí con esa meta y puedo mantenerme y quedar en el tiempo, ya con esos niveles con esos volúmenes y con esos niveles de construcción que en realidad son grandes. O sea, si comparamos el inicio de 60 kilómetros más 20, 80 kilómetros, hablar de redes inicialmente en el 2004, hablar de 5,000 kilómetros en el 2016, uno dice, es un crecimiento importante, ¿no? Y como empresa pudimos haber decidido, listo, ya nos mantenemos en ese nivel y continuamos así. Pero claro, nosotros hubieron cambios externos, ¿sí? Como por ejemplo cambios regulatorios y cambios internos también dentro de la compañía que nos definimos, podemos hacer cosas diferentes, ¿no? Mirar diferente lo que se viene para adelante. Y es así como a partir del 2017 decidimos innovar nuestra estrategia, ¿no? Nuestro planeamiento de estrategia. Entonces, a partir del 2017, con un trabajo dentro de la compañía de innovar en la estrategia, de ya no enfocarnos solamente en el negocio regulado, ¿no? Que es el compromiso con el Estado, sino que teníamos ya como compañía en estos 12 años desarrollado unos activos ocultos que nos daban ventajas para poder implementar otras cosas que no sea solamente el negocio regulado, ¿no? Y es así que comenzamos a trabajar, a innovar la estrategia de la compañía, ¿sí? ¿Qué cosas se hicieron? Por ejemplo, enfocarse no solamente en el negocio regulado, que es conectar y vender el gas a los clientes, sino también impulsar negocios no regulados que vayan más allá de la concesión. Y ese cambio fue lo que originó todo ese cambio de mirada fue lo que originó el que en Cálidas se den muchos que se originen muchos desafíos y, por ejemplo, comenzamos a trabajar en definir, cambiar la estructura, ¿sí? De la compañía para atender esos dos negocios. El área comercial, por ejemplo, estaba en cabeza de una sola persona, se dividió en dos unidades de negocio, una área para atender el negocio
de masivo, ¿no? De hogar y movilidad, y la otra unidad de negocio para atender a los grandes clientes y comercios. Entonces, eso, cambiamos la estructura, cambiamos procesos. Un factor fundamental dentro de este proceso de cambio fue el romper paradigmas, ¿no? Hasta ese momento, revisamos qué paradigmas teníamos dentro de la compañía, y como decía, en el haber llegado o el haber tenido esos años, la meta de llegar a conectar 100.000 clientes en el año, se había convertido en un paradigma que ya Cálida no podía conectar más de 100.000 clientes al año, ¿no? Por ejemplo, o que como éramos un monopolio, pues no teníamos competencia. Entonces, todo ese análisis se hace en el finales del 2016, y a partir del 2017 es que se comienza a trabajar con, con toda esta nueva estrategia, ¿no? Entonces, una de las cosas que iniciamos también y importante es definir un propósito como compañía, ¿sí? Y eso lo recalco, ¿por qué? Porque lo que buscamos, y una de las cosas, si me preguntan a mí, ¿qué es lo que, o sea, cómo me siento yo trabajando en Cálida? Pues me siento muy bien, me gusta, me encanta lo que hago, porque mi propósito personal está alineado, está con el propósito de Cálida, ¿no? Y el propósito de Cálida es generar progreso y mejorar la calidad de vida de las personas. Eso lo definimos así. Entonces, el hecho de encontrar que nuestro propósito personal esté alineado al propósito de la compañía es un factor fundamental para que uno como profesional se sienta a gusto, disfrute de lo que hace y pueda seguir desarrollando dentro de la compañía, ¿no? Entonces, con esto definido, pues, como comentaba a Roger en algún momento, mi hobby, mi pasión es jugar fútbol, ¿no? Entonces, salimos a jugar de una manera diferente, ¿no? Ya con todo esto, con todo esto, con toda esta estrategia aprobada, eso también es importante, aprobada por el directorio y comunicada a todos los colaboradores, ¿no? O sea, la forma de poder asegurar que todos los colaboradores de la compañía se involucren y empujemos o trabajemos hacia el logro de los objetivos es que ellos también se sientan parte de esta estrategia, y que su trabajo va a hacer posible el lograr los objetivos que se definieron en esta estrategia, ¿no? Entonces, a partir del 2017, comenzamos a trabajar con esta nueva estrategia. Implementamos, por ejemplo, el crecimiento de las instalaciones de redes, que inicialmente, antes del 2016, habíamos llegado como a 1.000 kilómetros, y comenzamos a desarrollar, seguir creciendo en el tema de kilómetros, tanto así que hacia el 2021, el año pasado, llegamos a 2.000 kilómetros, ¿sí? En el año 2016 estábamos en 1.000, en el 2021 llegamos a 2.000 kilómetros, y con un contexto que también nos impulsó, nos generó cierta dificultades, que fue la pandemia, ¿no? Entonces, teniendo claro la estrategia y sabiendo qué cosas teníamos que trabajar, o qué obstáculos vencer para poder llegar a los objetivos, hace que uno pueda, como compañía, alinear temas y poder seguir creciendo, ¿no? Entonces, logramos llegar a 2.000 kilómetros en un año. Las conexiones como les decía, tenía un paradigma en la compañía que estábamos haciendo 100.000, y con 100.000 era como que ya después de eso no era hasta rentable. Creo que había un estudio por ahí que salió en las conversaciones que después de 100.000 conexiones ya no era negocio. Pues en el
en el 2021 hicimos 250.000 conexiones, ¿no? Entonces, estoy hablando del 2016, 100.000, y de ahí 17, 18, 19, 20, 21, fuimos creciendo 120, 140, 180, y en el 2021 tuvimos el bajón del 2020 por el tema de la pandemia, ahí sí, por las decisiones que el Estado y los planes para poder controlar la pandemia, hubieron meses que no se pudo trabajar, entonces ese año sí tuvimos un bajón en las conexiones, pero aún así generamos también casi 100.000 conexiones, y el 2021 todavía estando con pandemia, llegamos a las 250.000 conexiones en un año, ¿no? Es así que ya al cierre del 2021, al cierre de julio de este año, podemos decir, en Cálida tenemos 14.000 kilómetros construidos de redes de polietileno, cerca del 1.400.000 clientes conectados, y con todo esto, seguimos impulsando otros negocios. Como les dije, ya hoy en la estrategia no solamente esto que estoy comentando era del negocio regulado, pero habían otros negocios no regulados que también se desarrollaron en este momento, como por ejemplo las la venta de gasodomésticos, ¿no? O sea, nosotros como concesionario llegamos hasta conectar al cliente y poderle entregarle el gas en la puerta, en la vivienda, en el medidor. De ahí para adentro, el cliente decide si la conexión interna la puede hacer con Cálida o con cualquier contratista independiente, ¿sí? Pero para poder habilitar o poder generar, fomentar el consumo y que el cliente tenga más servicios, Cálida comienza a financiar esos gasodomésticos que el cliente va a necesitar o adecuar o comprar nuevos para poder consumir el gas, ¿no? Entonces, comienza los negocios no regulados de venta de gasodomésticos. Tenemos un financiamiento no bancario. ¿Cuál es el activo oculto que tiene Cálida, ¿no? Que tenemos una base de datos de más de 1.400.000 clientes. Entonces, y tenemos el historial de pagos de estos clientes, y sin tener ningún tipo de evaluación crediticia, se ha definido unos criterios para que a estos clientes que tienen buen comportamiento de pago se les dé un determinado monto para que ellos puedan comprar en algunos aliados que Cálida ha logrado firmar convenios para que el cliente con ese monto aprobado pueda y compre cualquier eh, mueble, televisor o lo que él necesite para su vivienda, ¿no? Entonces, esos negocios no regulados comenzaron a, 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 a generar y a aportar a la utilidad de la compañía también, ¿no? ¿Qué más hicimos, no? Cambiamos la forma del relacionamiento con las autoridades y con las comunidades, ¿no? Cálida es, para poder instalar el servicio del gas natural, hay que romper las calles, hay que romper, hacer zanjas, instalar la tubería, ya sea de acero para las industrias, para los grandes clientes, o de polietileno para las casas, los comercios. Entonces, tuvimos que en la estrategia considerar ajustes y mejoras a ese relacionamiento para poder llegar a estos niveles de rendimiento de redes que nos habíamos propuesto, ¿no? ¿Qué más en este tiempo logramos hacer con esta estrategia? Por ejemplo, les decía que hubieron cambios normativos que también nos llevaron a revisar qué más se podía hacer como compañía. Entonces, como equipo de operaciones, salió una norma que nos pedía realizar una inspección interna por la tubería troncal, ¿no? La tubería matriz.
que eran la inicial de 60 kilómetros más la otra tubería que hicimos posteriormente por el incremento de volumen, 40 kilómetros. Entonces, teníamos que pasar, ahí en la foto se pueden ver algunas herramientas que son equipos que se introducen dentro de las tuberías de acero de diámetros grandes para que puedan hacer una inspección de cómo está la tubería por dentro con el objetivo de asegurar que la integridad de la tubería sea la adecuada, ¿no? Que no haya ningún riesgo de que vaya a sufrir algún daño esa tubería, ya sea por la misma presión del gas o por algún tema de falla del material, ¿no? Entonces, este, este, este esta actividad no se había ejecutado nunca en Cálida, ¿no? Entonces, tuvimos que capacitar al personal, traer expertos internacionales para que nos expliquen, nos definan qué herramientas usar, qué tipo de elementos, ¿no? Raspadores, de limpieza, después la herramienta inteligente para que capture toda esta información dentro de las tuberías, y esto se ejecutó satisfactoriamente. El gran problema o el gran riesgo de esta actividad es que estas herramientas se queden atascadas y no, y para poder sacarlas se tenga que cortar el suministro de gas. Esto se hace sin cortar el suministro. Entonces nosotros logramos pasar estas herramientas, realizar la actividad sin cortar el suministro de gas y cumpliendo con todos los requisitos ambientales, porque esto genera al momento de limpiar primero las tuberías para pasar la herramienta, genera un residuo que se tiene al momento de sacar la herramienta, que se tiene que almacenar y llevar a depósitos de tratamiento de ese tipo de material, ¿no? Entonces, fue todo un proyecto ejecutado donde participaron muchas áreas de la compañía y el gran reto es que estamos dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, hay que hacerlo cumpliendo con todas las exigencias normativas, los permisos de las municipalidades y asegurándole a la comunidad que el trabajo se va a realizar sin ponerlos en riesgo, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades se hicieron a partir del 2000, a partir del 2017, con esta nueva estrategia, también comenzamos a, implementar o a ver negocios como por ejemplo de autogeneración, ¿no? Esta foto es real, es de un proyecto que hemos implementado en el Centro Comercial Puruchuco, donde le suministramos energía a través de dos grupos de generadores que consumen gas, ¿no? Entonces, tiene el centro comercial una energía que nosotros le entregamos a través de estos generadores y consumimos gas, ¿no? Entonces, este es un negocio no regulado también que lo hemos logrado implementar en este periodo entre el 2017 y el 2021, ¿sí? Finalmente, ya para ir cerrando la presentación, todos estos cambios, todos estos innovaciones que se pueden hacer dentro de las compañías, no es el principal actor, no porque lo haya dejado al último, es menos importante, al contrario, lo dejé al último para dedicarle y dejarles a ustedes toda la importancia, o que vean la importancia de la gente, de las personas. O sea, todo esto que se ha implementado y que se ha logrado en Cálida, no hubiese sido posible sin trabajar en el desarrollo de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, queda, y yo les decía en algún momento, yo ingreso a Cálida, por ejemplo, para contar ahí esa parte de mi crecimiento, en el 2003 como ingeniero de proyectos, ¿no? Y a lo largo de los años fui trabajando en distintas áreas de operaciones y asumiendo nuevos retos que finalmente en el 2017
me dan la oportunidad de ser director o gerente de operaciones, ¿no? ¿Qué cosas yo podría resaltar de este periodo o de esta etapa o de este crecimiento? Es que, o podría recomendar, ¿no? Que uno como profesional, si bien tiene una carrera y tiene cierta formación para desempeñar o para hacerse cargo de temas afines a lo que ha estudiado, sí es fundamental el no solamente quedarse mirando o trabajando en esa área específica, sino tener una mirada más amplia de todas las otras áreas de la compañía, y eso a mí, en mi experiencia personal, me ha servido muchísimo para poder asumir mayores responsabilidades a lo largo de mi experiencia en calidad, porque me ayudó muchísimo el tener esa mirada o ese conocimiento regulatorio o ese conocimiento comercial por las interacciones que se van dando. Entonces, sí es fundamental y yo lo recomiendo, tener claro que no solamente uno está en una compañía y tiene unas ciertas responsabilidades y se puede quedar, sí, con solamente trabajar y hacer eso sin mirar alrededor o las otras áreas de la compañía. Eh, pero eso no le va a ayudar a seguir creciendo, ¿no? Hoy por hoy las compañías en general lo que buscan son colaboradores que tengan una mirada mucho más amplia, que sean, que el cambio no los incomode, al contrario, que tengan una apertura al cambio y sobre todas las cosas, que sean buenas personas, que estén alineados con el propósito de la compañía, que estén completamente alineados con los valores de la compañía, y eso yo creo que es una gran base para poder crecer y desarrollarse dentro de las compañías, ¿no? Finalmente, en mis presentaciones siempre dejo una frase que de alguna manera podría decirse resume o consolida gran parte de las cosas que he estado comentando en esta presentación, y se las leo, ¿no? Para lograr realizar lo que quieres, aprende a sentirte cómodo en lo incómodo, ¿no? Y eso yo creo que refleja hoy en día la velocidad de los cambios que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es súper importante el poder tener esa habilidad para poder siempre estar trabajando o viendo qué cosas se están dando en otras partes del mundo, qué otras tecnologías que uno pueda implementar dentro de las compañías. Y ahí, ya con esto voy terminando, nosotros, por ejemplo, y de repente muchos de ustedes han escuchado que el gas natural es una energía de transición, ¿no? Y es correcto, o sea, el gas natural es el combustible más limpio que hay, y nosotros en el Perú tenemos gran cantidad de gas natural. Comenzamos a explotarlo hace 18 años ya comercialmente, como Cálida fue el pionero en esto, pero ya por hoy se está viendo que hay otras energías que se denominan más amigables con el medio ambiente. Entonces, nosotros como compañía sabemos que el gas natural es una energía de transición que sí, sabemos que esto tiene para 20, 30 años más, o sea, tenemos las reservas suficientes y creemos que esos van a ser más o menos los periodos en que las otras energías van a cobrar mayor relevancia, pero ya, por ejemplo, dentro de la compañía estamos explorando proyectos con hidrógeno verde, proyectos con energía ya sea eólica o solar, o cómo vamos incorporando este tipo de
tecnologías o de energías limpias al, al alcance de lo que podemos nosotros tener como propuesta de valor, ¿no? Hacia los clientes. Entonces, con eso termino. Ahí espero haber sido bastante claro y quedo a su disposición si hay alguna pregunta. Ahí me van comentando. Edwin, quiero agradecerte muchísimo tu presentación. Ha sido realmente un viaje en todo lo que ha pasado. Ha dejado datos relevantes, muy interesantes de todo este proyecto, esta historia que nos has contado. Yo invito a la gente a que deje sus preguntas. Tengo ya algunas preguntas que están llegando que nos dejaron por adelantado a través del correo electrónico. Como somos alumni y siempre tratamos de resaltar o preguntarle a nuestros mentores o a nuestros líderes cómo han diseñado su carrera, ¿no? O sea, ¿qué consejos le darías a alguien en tu profesión que esté 5 años atrás o 10 años atrás, ¿no? Aquí hay muchas promociones jóvenes también, incluso algunos alumnos. Siempre nos interesamos en preguntarle a estos alumnos líderes cómo han diseñado su carrera, qué consejo le podrían dar a alguien que viene años atrás respecto a perfilar su carrera, qué aprender, qué tip, qué consejo. Me encantaría escucharte. Dale, sí. Buenísima la pregunta y gracias por hacerla. Algo que cuando me lo han preguntado, he pensado y ya en otras ocasiones y he podido de alguna manera expresarlo completamente, es que yo cuando termino la universidad, yo tenía claro qué cosas quería hacer, ¿no? O sea, ya ahí en esa etapa importante para mí era más o menos qué cosas quiero hacer y qué no. Eso es fundamental, ¿no? Tener una claridad de qué línea quieres seguir y hasta qué nivel quieres llegar. Y ahí recuerdo una anécdota. Yo llegaba recién a la compañía en Hilo, en esta generadora eléctrica, y en una conversación con una persona de recursos humanos, yo había llegado, creo que, no sé, ni un mes tenía ahí en la empresa como asistente de ingeniero de proyectos, ¿no? O sea, estaba comenzando. Entonces, y me dice, ¿cómo te ves de aquí en 3 años o en 5 años? ¿No? Esa parte no. Y le digo, yo quiero llegar a liderar un equipo. O sea, tenía claro desde ese momento qué es lo que quería hacer, ¿no? Entonces, teniendo claro eso, ahí para no hacer tan larga la respuesta, yo creo que uno va trabajando en el día a día en poder conseguir esas habilidades o esas capacidades para poder lograrlo, ¿no? Entonces, si uno tiene claro esa meta, yo creo que las cosas que se presenten, algunos obstáculos, que eso es parte de la vida, uno los va a ir superando y créanme que es normal. O sea, que no el, el haber llegado a esta posición quiere decir que todo ha sido, pues, el país de las maravillas, no, para nada. Ha habido situaciones donde uno me ha tocado pensar y decir, ok, estoy bien por este camino, es lo que quiero hacer, y sobre la marcha, pues, ajustar cosas y poder tomar decisiones y seguir adelante. Algo ya para cerrar yo creo que la pasión que uno le ponga a lo que hace también es fundamental, y eso está amarrado a que hagas cosas que realmente te gustan hacer. Con esto cierro, Roger. Excelente. Muy buena respuesta. Seguramente la vamos a compartir también en nuestras redes. Hay dos preguntas muy interesantes.
¿Cómo ves en el corto, mediano plazo la implementación en Perú de las otras energías renovables, eólica, solar? Aquí nada más en Talara tenemos cerca algunos temas de energía eólica, ahí unos molinetes dando vuelta. Es una muy buena pregunta. Sí, 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 buenísima. Y ya se están dando las empresas de generación eléctrica, que hoy están las más grandes del Perú, como Engie, como Enel, ya están implementando proyectos de generación de este tipo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ya estamos como despegando. Esto tiene un proceso y un periodo de ejecución y de ir, que también depende mucho, eso también es importante. Hoy tenemos una capacidad instalada de generación eléctrica que, que, que está muy superior a la demanda, ¿no? Entonces, el que se implementen estas plantas va a depender también de que la demanda se incremente, ¿no? Entonces, hay ahí una relación, exactamente, donde si bien las empresas han decidido implementar este tipo de tecnologías para generar, sí depende mucho de la demanda que puedan conseguir para viabilizar sus proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene una curva de crecimiento, va a depender mucho de la velocidad de crecimiento de la demanda para que éstas puedan acelerarse, eh, pero sí se va a dar. Cosas como de experiencias que tenemos que aprender de otros países también es cierto, es que se está viendo que países que implementaron este tipo de energías renovables hace algunos años, como que lo impulsaron en gran escala, hoy con los problemas climáticos han vuelto a usar energías que las habían dejado de lado, ¿no? Entonces hay que encontrar ese balance entre lo que se va a poder o lo que se debe tener como energía renovable, firme o instalada y compensar o balancear con las otras energías, ¿no? Para evitar problemas futuros. Esa es la recomendación. Se está viendo mucho en Europa esa situación. Entonces, nos toca aprender de eso y comenzar a planear y a ejecutar esa línea de desarrollo de proyectos considerando todas estas variables, ¿no? Excelente. Tenemos 8 o 9 minutos más, así que me voy a tomar mi tiempo porque la caja de preguntas está llena, ¿sí? Hay otra pregunta de Julio y es, ¿en un futuro considera que el gas natural puede ser manejado por varias empresas o lo más eficiente sería continuar en un monopolio regulado? A ver, eh, buenísima la pregunta porque nosotros estamos en el departamento de Lima y el Callao, ¿sí? Como Cálida. Hay otras concesiones, ¿no? Piura ya tiene un concesionario, ¿sí? Que es Gasnor. Tumbes tiene ya otra empresa, ¿sí? Que está haciendo ya la implementación del desarrollo de redes de distribución en Tumbes. Arequipa, Moquegua, Tacna tiene una concesión. eh, eh, Ancash, Lambayeque, Cajamarca, ¿sí? La Libertad, tienen un concesionario. Entonces, toda la costa ya tienen concesionarios diferentes a Cálida, ¿no? No somos, o sea, por el modelo del negocio de este tipo de concesiones son en ciertos departamentos o en ciertas áreas definidas, en ciertas regiones definidas, ¿no? Entonces, eh, y la experiencia dice que ese modelo funciona, que en el camino, en el tiempo, se pueden ir, como digo, Cálida tiene hasta el 2033 y nosotros la expectativa es poder ampliar la concesión por 10 años, 20 años o 30, que es el máximo periodo que se puede ampliar. Pero en este tiempo no es que la regulación se queda estática, ¿no? O sea, la regulación va cambiando y va exigiendo cosas o les va exigiendo a los concesionarios, pues, implementar o llegar hasta el nivel de cobertura
y a los estratos o a los niveles más vulnerables de la población. Entonces, sí hay una historia que dice que las concesiones tienen un periodo y se garantiza una exclusividad en cierta zona para que pueda ser viable los proyectos y las empresas quieran asumir o invertir en ese tipo de proyectos, ¿no? Pero hay muchos más concesionarios y ya hoy día tuvimos una reunión con el ministerio y ya están pensando, hubo un proyecto que por ahí de repente lo han escuchado en algún momento, de las 7 regiones, donde se quiere instalar gas en Cusco, Puno, Ayacucho, Junín, Apurímac y Ucayali, creo que son los departamentos o las regiones que están cubiertas, pero no, el modelo que implementó Proinversión en su momento no llegó a interesar a ningún postor y hoy el ministerio está revisando y buscando qué alternativas encuentra para poder lograr que esas regiones del país también tengan gas y además que el gas sale de Cusco, ¿no? El gas natural que hoy tenemos sale de Camisea, atraviesa toda la sierra, selva, llega a la costa y de ahí sube por la costa para llegar a Cálida en Lima. Y, y todas esas regiones de la sierra no tienen gas. Entonces, sí hay una demanda ahí insatisfecha y reclamo con toda razón de esas poblaciones, de esas autoridades, de que ya se concreten estas concesiones o el esquema que el Estado quiera darles, pero sí aprovecho la pregunta para aclarar que nosotros tenemos la exclusividad en Lima y Callao, pero que hay otras regiones que tienen también otros concesionarios diferentes a Cálida, ¿no? Excelente. Betty nos pregunta, un poco en línea con el título, desde tu experiencia, ¿qué tips nos puedes brindar para innovar y transformar? Sí. A ver, básicamente resumo cosas que fui narrando en la charla, ¿no? Es el tema de no tenerle miedo al cambio, el tema de cuando se presentan este tipo de situaciones en las compañías eh, que aparentemente son unas amenazas, uno siempre buscar en esas amenazas oportunidades, ¿no? Y ahí comento, por ejemplo, en la historia de Cálida, ¿no? Cálida, para poder comenzar a, a conectar más clientes, tuvo que hacer o definir un área dentro de la compañía que haga la instalación dentro de las casas, ¿sí? Dentro de cada usuario residencial. Perdón. Y nosotros solo lo hacíamos y un poco lo que Cálida vio en su momento fue, si es que nosotros no hacemos eso y esperar a que el cliente o se desarrolle esas empresas para que hagan ese trabajo, esto va a demorar mucho más. Entonces se hizo esa área y se comenzó a mover mucho más rápido el tema de las conexiones residenciales, ¿no? Y como un negocio de Cálida también, y ese es un negocio no regulado. Y esto lo impulsamos desde el inicio. Pero llegó en este caso el regulador y dijo, yo quiero que compita, que no sea solo Cálida, que hayan más instaladores dentro de esa concesión, que eso sí es abierto, eso es libre mercado, ¿no? Hoy por hoy, en cualquier concesión, las personas que hacen la instalación dentro de las casas, hay un registro en OCINER y uno eh, cumple con ciertos requisitos y puede hacer ese tipo de servicios, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, en Lima hay cerca de 180 empresas independientes, es como se les define, que ofrecen ese servicio dentro de las casas. Y el Estado sacó un bono, que es el bono gas, que es un recurso del FICE, del Fondo de Inclusión Social Energético, para poder apoyar, porque la instalación interna no es tan el precio no es tan asequible a las viviendas de menores recursos. Entonces, con este bono, el Estado
hace paga, mejor dicho, o ha creado un subsidio para las poblaciones de menores recursos. Entonces, apareció esto y en Cálida dijimos, ya el negocio nuestro, pues, tiene una amenaza ahí, ¿no? Ha cambiado, no podemos, ya con esto, ya no vamos a poder llegar a los niveles de conexiones que estábamos haciendo antes. Pero ahí se vio, en esta amenaza se vio la oportunidad de decir, ok, como Cálida, ¿qué más puedo ofrecer? ¿No? Entonces, estar mirando siempre y no quedarse con solo la parte de, ok, cambió esto y eso me va a perjudicar y esto, sino buscarle siempre qué oportunidades se pueden encontrar en esas situaciones. Y lo que hicimos, solo para cerrar ahí lo que estaba comentando, lo que hicimos fue impulsar la conexión dentro de las casas, no solamente de la cocina, sino de la terma, de la secadora. Entonces impulsar que los clientes consuman más puntos, ¿no? E impulsar la venta de gasodomésticos. Entonces esa amenaza que inicialmente vimos la pudimos cubrir, o el impacto de esa amenaza la pudimos cubrir y superar con estas oportunidades que encontramos al sentarnos y analizar la situación, ¿sí? Excelente. Cerramos con la pregunta de Juan Liciola. Muy interesante presentación, te felicita por la excelencia profesional que has conseguido. Además, dice lo que has comentado sobre la identificación con los valores y el propósito de la empresa y con el no quedarse en la zona de confort. ¿Qué crees que debe tener ahora el egresado UDEP para poder adaptarse mejor a los nuevos retos que exigen estos tiempos tan cambiantes? A ver, buenísima la pregunta. Formación técnica, no tengo ninguna duda que es de las mejores, ¿no? O sea, si no la mejor, ahí aprovecho la oportunidad para resaltar. Hoy por hoy, yo creo que el tema de desarrollar habilidades blandas es fundamental, ¿no? A veces uno piensa que, y me pasó, ¿no? En cierto momento decían, esa parte ya después o no, con lo que tengo es suficiente, ¿no? Y nunca es suficiente. Siempre uno aprende más y el desarrollar esas habilidades te refuerzan el liderazgo y hacen que realmente, que también es parte de la formación de la universidad, es uno se preocupe por las personas, ¿no? Que quiera que quiera desarrollarse y desarrollar a las personas, a los equipos con los que trabaja. Entonces, yo sí creo que si me permiten el poder, darles alguna sugerencia o un consejo es ese, ¿no? Es buscar complementar o desarrollar esas habilidades y que a veces uno piensa, no, yo esto ya estoy porque cumplo con las tareas o cumplo con los objetivos del rol que estoy cumpliendo hoy en día y ya estoy listo para dar el siguiente paso. Ahí hay que trabajar y es fundamental, o sea, ahí para poder adaptarse, crecer y seguir aportando y consolidándose como profesional, yo creo que ese es para mí mi consejo y personalmente me ha servido muchísimo darme cuenta de cuáles son esas oportunidades para trabajar y poder, fundamental es conocerte, ¿no? Conocerte y poder comenzar a trabajar en esas cosas que todavía falta o hay que aprender un poco más, ¿no? Edwin, muchísimas gracias por todo este derroche de conocimiento, de información. Te agradezco mucho en nombre de la Universidad de Piura, en nombre de Alumni como oficina y también en nombre de esta comunidad que está aquí conectada, 8:03 de la noche, 105 personas, no es poco.
y vaya que nos has mantenido a todos muy, muy enganchados con tu presentación. Muchísimas gracias en nombre de la comunidad de graduados, en nombre de la universidad y en nombre de alumni. No, gracias a ustedes, de verdad, gracias por compartir, por estar conectados a esta hora. Yo sé que requiere esfuerzo y interés por escuchar y sacar algún aprendizaje. Yo me quedo tranquilo si de toda la audiencia alguna de las cosas que he podido decir les sirve y les ayuda a poder mejorar, a poder aprender y crecer, ¿no? Como persona y como profesional. No, gracias por la invitación nuevamente, gracias a la universidad y quedo a su disposición para otra invitación. Ahí ningún problema.